Muy buena tarde para todos. Este es el video tutorial de introducción a la práctica de energía potencial eléctrica, potencial eléctrico y aplicaciones electrostáticas. Vamos a empezar con la parte motívate de la parte de descontaminadores electrostáticos. Tenemos algunos personajes que se hacen llamar locos por el alto voltaje. Tenemos otros centros de diversión o centros museos de ciencia, o incluso lo que se conoce como un bronceado por aspersión electrostática. Y no podría faltar un delicioso dulce electrostático. De manera de repaso, vimos en las clases pasadas el concepto de tierra. Además de eso, que los metales nos pueden servir también como canal a tierra. Y les recomiendo este video de las mismas maneras de morir, la manera número 555, que se llama sostén explosivo. Lo pueden encontrar en la carpeta de utilidades del sitio Gmail, ahí lo pueden ver completo. Vamos a hacer un repaso de su curso de física mecánica, cuando se hacía trabajo. Listo, entonces trabajo no es más que quién, la fuerza por distancia, y es una energía disponible y la energía no es más que una fuerza disponible para hacer trabajo. Listo. Reemplazamos la fuerza gravitacional como la masa por la gravedad. Es un producto punto de vectores, lo reemplazamos por la magnitud de ambos vectores por el coseno del ángulo que forman ambos, y obtenemos este resultado del integral de trabajo. Nos damos cuenta que aparece un signo menos. Ese signo menos nos indica que esa fuerza apunta en dirección contraria a la dirección del movimiento de sus toros. En el caso de que ya no estamos sobre la superficie terrestre, sino que nos vamos por fuera, tipo como a los movimientos de satélites, tendríamos entonces que esa fuerza gravitacional se reemplaza por la generada por el campo gravitacional. O sea, acá G ya toma este valor, integrando nos damos cuenta que eso se conoce como la energía potencial gravitacional, donde G por la masa de la Tierra sobre la distancia al cuadrado viene siendo lo que se conoce como la energía potencial gravitacional. El potencial gravitacional, perdón. ¿Qué es el potencial gravitacional? Vamos a definirlo a través, bueno, no lo vamos a definir. Vamos a usar el potencial eléctrico como una analogía también de la que se sacó el potencial gravitacional. Tenemos entonces que una carga es capaz de modificar el espacio, que todavía no le vamos a poner nombre. Y si ponemos una carga de prueba, ya va a experimentar una energía potencial eléctrica. Esa energía potencial eléctrica se relaciona con la fuerza a través del negativo del gradiente del potencial. Por lo tanto, esa modificación escalar del espacio que genera esta carga no es más que el potencial eléctrico, y se evidencia a través de cambios en la energía, los cuales apuntan en la dirección que crece la energía potencial, y se evidencia a través de fuerzas. Es decir, que si esta carga de prueba se mueve, fue porque experimentó cambios en la energía potencial en la posición y apuntan en la dirección hacia donde crece ese potencial. Para nunca olvidar, tenemos entonces que el trabajo eléctrico es la integral de la fuerza por la distancia, y tendríamos entonces por el teorema del trabajo de la energía que ese trabajo, si esta fuerza es conservativa, va a ser igual a una función U, energía potencial, que depende del producto de las cargas y de la posición. Si dividimos esta expresión por la carga, tendríamos entonces lo que se conoce como el potencial eléctrico, que no es más que la energía potencial eléctrica dividido la carga de prueba. Listo. Entonces ese potencial es función de quién, del producto, solamente de la carga que modifica el espacio y de la distancia donde está ubicado cada punto, y que esa energía potencial se relaciona con la fuerza a través del negativo del gradiente del potencial. Es decir, que si hay una fuerza es porque está disminuyendo la energía con cambios en la posición. Aplicaciones de esto: cuando ven estos letreros en la calle, peligro, alto voltaje, no se arrime, es por lo siguiente: esa malla, ese lugar
tiene un potencial eléctrico, es decir, una energía potencial por unidad de carga. ¿Dónde está la carga de prueba? Seríamos nosotros cuando nos acercamos, porque un cuerpo cargado genera inducción en otro cuerpo y podemos ser atraídos hacia él. Listo. Entonces, nuevamente, la definición de trabajo. Por lo tanto, si nosotros experimentamos una fuerza hacia ese cercado eléctrico, quiere decir que cambiamos ¿quién? Nuestra energía potencial eléctrica respecto a la posición. O sea que ese gradiente se puede expresar como en una dirección como la derivada de la energía potencial respecto a la posición X. Este es esta misma U de acá, solamente que no alcance a cambiarlo. Entonces vemos que esa fuerza va en dirección decreciente, en la que decrece la energía potencial con la distancia. Listo. En el repaso entonces vimos que teníamos mecanismos de cargas tales como fricción, contacto e inducción. Y una ñapita que no les había contado antes es que cuando frotamos esos tubos de PVC y escuchamos esa chispa, como esa chispita, nos indicaba que obteníamos el máximo de carga. Y ahí tenemos aproximadamente 5000 voltios. Además de eso, cargamos diferentes cuerpos, como por ejemplo PVC, cargamos varillas de vidrio, varillas metálicas que por fricción no dio, pero las pudimos cargar por inducción o por contacto. Madera, eso no cargo sino por inducción. Listo. Además de eso, vimos por qué se descargan los cuerpos, es decir, que vimos el concepto de tierra. También hemos visto la diferencia entre el fenómeno de inducción y polarización, que llamamos inducción o una redistribución de carga, se da en un metal, mientras que la polarización se da en un no metal, es una reorientación de dipolos. Manera de empalme entonces, antes vimos el metal como un canal a tierra cuando tenemos cargas grandes, pero ahora vamos a ver la explicación de diferentes fenómenos como los que vamos a ver hoy en el laboratorio. Tenemos entonces el generador de carga con alta energía tipo Van de Graaff y el winch. Estos tienen el principio físico de acuerdo a lo siguiente. Tenemos una energía potencial que se mide respecto a una referencia, ¿sí? Si cambiamos esa referencia, ¿qué pasa con la energía potencial? También cambia. En este caso, ¿qué pasa? Aumenta la energía potencial porque aumentamos la distancia de separación de esta masa respecto a su referencia. En el caso que tenemos un objeto cargado y lo acercamos a un metal, ¿sí? Vamos a obtener una redistribución de carga, y eso se debe a que ¿qué? Hubo cambios energéticos en la posición de esa carga que inicialmente está por acá distribuida, y si eso se movió es porque hay una fuerza, ¿sí? Y si apareció esa fuerza fue porque en este caso hubo cambios de energía potencial con respecto a la posición. Listo. Las partes del Van de Graaff, tenemos entonces una banda transportadora de carga, tenemos unos rodillos, tenemos un motor, tenemos unos peines en forma de punta, tenemos una esfera metálica y tenemos un alambre que lleva la carga de este peine que se genera por inducción desde esta banda hacia la esfera metálica por contacto a través de este alambre. Listo. Mientras que las partes del winchor tendríamos entonces los discos giratorios, las escobillas que van a generar fricción en los discos, dos electrodos, las botellas de Leyden y las cerraduras. Listo. Vamos a ver entonces ahora lo que es el concepto del efecto punta, y todo parte a través de las distribuciones de carga. Distribuciones de carga pueden ser lineales, superficiales o volumétricas. Listo. Vamos a trabajar este caso en el que la distribución de carga siempre es homogénea en un cuerpo, no importa si este cuerpo no es uniforme. Es decir, que la distribución de carga acá es igual a la distribución de carga que tenemos acá en esta punta. ¿Por qué? Porque si acabo de tener más carga, me indica que voy a tener mayor área superficial. ¿Y eso cómo lo puedo explicar? Hombre, si tengo una naranja y la parto en dos, entonces miren que tengo esta cantidad de área superficial. Si la parto en más rodajas, entonces voy a tener mucha mayor área superficial, mucha más área superficial por cada corte que haga. ¿Cómo genera uno una punta? Pues sacándole filo, o sea, generando más cortes. Al generar más cortes estoy aumentando el área superficial. Es decir, que para mantener la distribución de carga constante, si aumento el área, mejor dicho, si aumento la cantidad de carga en la punta, quiere decir que fue que el área superficial aumentó porque hice más cortes. No deben confundir área geométrica con área superficial. Listo, mucho cuidado con eso. Seguimos acá con el concepto de ruptura dieléctrica, que también lo vamos a ver. Lo podemos explicar. Recordemos que los materiales dieléctricos son aquellos pues, que no son metales, que no tienen electrones libres. Por lo tanto,
se va a generar una reorientación de dipolos cuando acerca un cuerpo cargado. Se vería algo así como esto. Por lo tanto, si tenemos una de las moléculas de un material al que le acerque un cuerpo cargado y le logro arrancar un electrón, ese electrón se va a ver acelerado y va a empezar a chocar con las moléculas vecinas, y eso es lo que hace que veamos una chispa. ¿Listo? Ese es el caso de los rayos. ¿Qué veremos en nuestra práctica laboratorio? Veremos el despeluque con el Van de Graaff, vamos a ver chispa con el Winchor, y vamos a ver acá en el laboratorio también la jaula de Faraday. Además de eso, vamos a ver viento iónico, el molinete electrostático y las ruidosas campanas de Franklin. Recuerden que muchas de esas cosas las vamos a explicar hoy con el efecto punta. Y el mensaje para esta semana, los que fueron a misa ayer, esto se les va a hacer conocido. Corintios 10:12: el que se cree seguro, cuidado que no caiga. Bueno, esto, ¿por qué lo traigo? Lo que pasa es que hay mucha gente que cree que las oportunidades solamente son de ellos y que otros no las deben tener. Para que me entiendan más de esto, es lo siguiente. Lean esta otra frase: la oportunidad es como una diosa que no pierde el tiempo con aquellos que no están preparados. Esta frase la saqué del libro El vendedor más rico de Babilonia y trata de lo siguiente. Les recomiendo la serie Spartacus, especialmente las temporadas 3 y 4. Son dos bandos que tienen la posibilidad de la victoria. Aunque unos tienen ventaja con respecto a otros, los dos tienen la posibilidad de ganar. ¿Listo? Entonces, respecto al primer mensaje, es que el hecho de que ustedes no estén estudiando no tienen garantizado el éxito. Para eso se deben esforzar, y de pronto es que ustedes no han aprovechado las oportunidades tal como otros sí las han aprovechado, que no han tenido la posibilidad de estudio como ustedes. Para eso, entonces, ya para finalizar este mensaje del Evangelio de ayer, San Lucas 13:1-9, la parábola del viñador. Tenía un viñador que mandó cortar una higuera porque lleva 3 años sembrada y no producía nada. Entonces le dijo al señor que le cuida la finca que le fuera y se la cortara. El señor que cuida la finca le dijo al patrón: hombre, no, dejémosla otro añito, yo le voy a poner abono, le voy a poner otras cosas, a ver si ahí sí, y si no da fruto, entonces listo, la arranca. Entonces la idea es que ustedes piensen, si esas oportunidades que han perdido, que de pronto no sea la última oportunidad para ustedes, que alguien más esté haciendo un esfuerzo por ustedes, sacrificios en sus casas, sacrificios familiares, por muchas cosas, para que ustedes estén acá aprovechando esas oportunidades. ¿Listo? Listo, entonces la tarea para este próximo laboratorio viene siendo entonces llevar en una hoja de cuaderno, ojo que la tarea es diferente esta semana, sería entonces, ¿dónde han visto situaciones similares a las que vamos a ver en el laboratorio? Y además de eso, ¿cómo cree usted que podría aplicar estas aplicaciones en sus carreras? Se apoyan en las preguntas de ayuda con este video tutorial que acabamos de ver. Muchos éxitos, hasta pronto.